Bueno, entonces vamos a hacer un desarrollo acá, en este caso, sobre la implementación de un servicio NAT estático. Entonces, el cambio que se ha hecho es colocar la dirección del host, que fue el que está acá, que fue lo que se consideró acá, puntualmente, es puesto. Entonces se cambió, en vez de colocar la dirección del dispositivo, se puso básicamente, en ese caso, la dirección del host. O sea, es que esto que estaba acá, vamos a ver pues qué pasa con esto, vamos a comprobar, vamos a abrir aquí una página web, a ver si eso funciona. Entonces dijimos que nosotros íbamos a colocar esta parte, server web, ¿no? .com. Vamos a ver qué pasa. Se supone que él aquí accedió. Entonces, eso se supone que acá también debe haber colocado. Obviamente, ahí están las terminaciones. Precisamente. ¿Listo, muchachos? Ahora, quiero explicar por qué se dan las traslaciones de esta manera. Entonces, las traslaciones se dan de esta manera porque hay interacciones a nivel de UDP y a nivel de TCP. Entonces, ¿por qué es a nivel de UDP y a nivel de TCP? Entonces, vamos a volverlo a hacer, en este caso, contra el otro sistema que está acá, pero en modo simulación, que ya estaba listo esa parte en este caso, ¿cierto? Pero vamos a decirle a él, ya no que le haga pruebas al server web 1, sino al server web 2. Entonces acá le vamos a decir a él básicamente que haga otra petición. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Él ya vio el server web 1, ¿cierto? Entonces ahorita él va a revisar, ¿esto qué es? Revisemos el paquete. Esto es ICMP y esto es una petición al DNS. Entonces, lo que va acá es lo que va a ir a consultarle a quién, al DNS que él colocó, que en este caso él como DNS tiene el 220.2.3. ¿Sí están viendo? O sea que en ese sentido él tiene que venir primero acá antes de venir y preguntar dónde está ese servicio. Por eso es que se dan las interacciones aquí a nivel de esa parte. Por eso es que hubo aquí peticiones primero al DNS. ¿De dónde? Del puerto que virtualmente se ubicó en el NAT en este punto contra precisamente esta dirección que está acá, que es la que supuestamente tiene en el puerto 53 el servicio del DNS en la 220.2.3. ¿Está claro para ustedes? Bueno, entonces, luego de esa parte, aquí tiene que suceder completamente pues otra cosa. ¿Ya? Esto es una petición de la anterior interacción, esa va a desaparecer probablemente, pero esta es la que le va a dar recreación a la segunda petición, al segundo servicio que se puso acá, que fue al server web 2, porque este es el server web 1. ¿Entendieron? Entonces aquí nada más se está haciendo la traducción. Entonces ya como si tradujo, entonces obviamente ¿quién es el server web 2? Pues es este. Esta, en este momento ya es la petición TCP de apertura de socket por entrar al servicio HTTP de la siguiente parte. ¿Está claro? Entonces aquí ¿qué sucedió? Ahora sí viene acá directamente. ¿Sí? Entonces esta petición ahí ya comienza a ser resuelta para ese servicio HTTP, en este caso, y acá apenas viene la petición HTTP, o sea, el socket para TCP con esa petición quedó abierto. Ahora sí, hágalo legal. Entonces, como lo va a dejar legal, entonces ya, en ese sentido, probablemente ya cuando esta carta regrese, es en ese caso que ya haya quedado resuelto lo del server web 2. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta de eso? Porque es que la interacción de las traslaciones aumentó. ¿Sí entendieron, jovencitos? ¿O no? Bueno, yo me imagino que sí. Entonces, obviamente hubo primero peticiones al DNS.
Estas peticiones del DNS son básicamente hechas por la disposición de las peticiones anteriores. Hubo una petición a un servidor y otra a otro. Y luego, pues obviamente se quiso traducir básicamente a qué servicios. Se entró a la página web del 220.2.2 y a la 220.2.3. Lo que pasa es que la 220.2.3 tiene dentro de sí mismo un servidor web y de así mismo también tiene el DNS. ¿Quedó claro? Entonces yo me imagino que sí. Entonces esa parte ya queda lista. Ahora vamos a revisar cómo funciona un NAT dinámico. En este caso, entonces ese NAT dinámico, básicamente para que ustedes lo entiendan, porque pues obviamente nosotros ya habíamos hablado del concepto, en este caso se configura de una forma un poco más simple. De hecho, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos muestra cómo hacerlo. Él implementa para poder, vamos a hacerlo tal cual, voy a explicarlo otra vez de nuevo, cómo se configura un NAT dinámico. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la primera cosa que tenemos que considerar nosotros es que hay que definir un pool address, ya en este caso, de las direcciones que supuestamente vamos a acceder, para que sean usadas para la traslación, como primera medida, o una dirección que sea para eso. Aparte de eso, hay que definir una lista de acceso que considere el tráfico que va a ser mapeado, para especificar cuáles son las direcciones interiores que son elegibles para traslación. Entonces, luego se especifica la traslación dinámica entre lo que son las direcciones de interiores permitidas y la lista de acceso adentro o considerando las direcciones de salida del mismo pool. Y luego uno marca las interfaces como inside o outside. Entonces, ¿cómo empezamos? Entonces, pues la decisión de acá considerar es que tenemos nosotros de forma interna estos grupos de direcciones. Esta es la interfaz, ¿cierto? Y ese sería el puerto de salida. Entonces, miremos a ver cómo tendríamos que considerar esta parte. Entonces, pues por acá colocan como el espacio de direccionamiento de esto, ¿cierto? Este es el paso 1. O sea, aquí se está definiendo el pool de direcciones. El pool de direcciones arranca el interior, precisamente, en este caso, en un valor y termina en otro. Y se le coloca un valor de una máscara, obviamente. ¿Ya? Ese es el pool. ¿Ya? Luego, pues obviamente, bueno, acá está definido, obviamente, en ese caso, el nombre y las direcciones que son asequibles, con la máscara que son asequibles. Entonces, ¿cómo sería en ese sentido acá? Entonces, en ese caso, vamos al ejercicio y eso tocaría escribirlo aquí. ¿Cómo se escribe esa parte? Aquí básicamente no debemos de tener nada. ¿Por qué? Porque obviamente aquí lo único que tenemos preparado es el caldo de cultivo que necesitamos para que eso pase. Entonces, en ese caso, nosotros sabemos que estas son el grupo de direcciones que queremos que trasladen, ¿cierto? En este caso. Entonces, yo sé que la 220.2.1 es una de esas direcciones, pero entonces digamos que acá, estos servidores, en este caso que acá están colocados, entonces este tiene la 3 y este tiene, por ejemplo, la 2. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para que esto sea de pronto un poco más congruente. Entonces, por ejemplo, a este servidor le voy a colocar la 254, pongámosle así, 253, pongámosle así, y a este que está acá, pongámosle la 254, que sea el DNS. Hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tocaría considerar? O sea, en esta máquina que está acá, vamos a borrar estas partes. Esta prueba ya no la necesitamos, estamos modificando desde esta máquina, ¿cierto? ¿Listo? Entonces voy a modificar esta máquina también, para que sea congruente lo que estoy haciendo. Entonces esta sería la 254, ¿cierto? Y este sería el de acá, el 254. ¿Eso qué quiere decir? Que el DNS es este dispositivo. O sea, es este. Y a este de acá, pues obviamente tiene que tener en cuenta que ese es el DNS. Entonces, como nosotros queremos hacer traslaciones y obviamente que estas cosas sean traducidas,
Entonces estos dispositivos pues tienen que tener un DNS. Entonces este debe ser el 254. ¿Sí está claro? Y asimismo, este valor de acá. O sea, me toca hacer las respectivas traslaciones, ¿no? 254. ¿Hasta ahí estamos? Entonces vamos a ir salvando, vamos a ir poniéndole cuidado a esto. Ya, listo. Bueno, entonces escribamos cómo van las cosas acá. O sea, ya nosotros aquí no tenemos nada. Entonces vamos al modo de configuración de datos de esto, en este caso. Entonces yo reviso en ese sentido el pool de direcciones que necesito mapear. Entonces pongámosle más o menos, digamos que ya aquí no voy a colocar esas, obviamente que no, porque esas direcciones no existen para nosotros. Entonces yo cuáles coloco aquí. Entonces yo le digo acá IP NAT, ¿cómo fue que le colocó? A ver, IP NAT pool. Entonces yo IP NAT voy a definir el pool. Entonces le colocamos acá IP NAT pool. Eso es un nombre lo que estamos colocando ahí. Entonces ahorita defino básicamente el rango de direcciones que considero dinámicas. Entonces sería la 200.20.2.1 a la 200.20.2.5. Lo que pasa es que ahí tenemos un rango, pero que no esté asignado, pues básicamente no está. Bueno, dice que está incompleto el comando. En este caso, me falta colocarle la máscara, ¿no? ¿Sí están viendo? Que estoy colocando el pool de direcciones públicas. Entonces estoy definiendo un rango. Entonces acá le coloco netmax 255, 255, 255, 0. Entonces ahorita pues voy salvando las cosas. Bueno, yo ya tengo el pool. Ahora, ¿qué me hace falta? Entonces yo ya tengo el nombre del pool, el grupo de direcciones y lo que voy a pasar. Ahorita vengo con la lista de acceso. Ustedes ya conocen sobre listas de acceso. Perdón, ¿puedes volver tu titular anterior? No, donde estaba el pool de direcciones. Ah, ahí. O sea, ahí le estás diciendo que de la 80 a la 85. Exacto, porque son los puertos públicos que voy a prestar. Ok. ¿Sí me entiendes? Pero entonces sí, yo sí, no tengo esas direcciones acá, yo tengo las 200. Por eso modifiqué el ejercicio de forma estructural aquí. Por eso coloqué aquí el 253 y este el 254. Y dejé como DNS a este. Es más, de hecho deberíamos de colocarle aquí esa parte, pues como para que nos ubiquemos, ¿no? Este era el server DNS. O mejor dicho, esto es un DNS y es www, ¿cierto? En primera instancia. Es como para que tengamos en cuenta esa parte. Esto es un DNS y esto es un www. Y acá, no, colocámosle el 1, pues, no se enoje. Entonces aquí colocámosle el DNS www, pongámosle aquí. Lo que pasa es que esto es el ejercicio del NAT, del otro NAT, no podemos colocar los mismos valores, ¿ya? Entonces, digamos que aquí este se llama DNS y aquí que se llame, este era server, démoslo así, hombre, ese era el server 1 de allá. O sea, es como para que se den cuenta que aquí tenemos DNS, en este caso. Entonces aquí ya esa especificación está, sino que formalmente aquí hay un pool de direcciones dinámico que va considerado desde la 220.2.1 a la 220.2.5. Entonces, yo ahorita ¿qué recreo? Pues voy a recrear la lista de acceso que me valida quién va a ser trasladado. Entonces, como yo considero que aquí va a ser trasladada toda esta red de acá, entonces aquí mismo le coloco esa parte. Es una lista de control de acceso estándar. Entonces es IP, ¿cierto? Está acá. ¿Ya? Perdón, es access list, es estándar porque tiene el valor 1, ¿no? Entonces, coloquémoslo así. ¿Dónde está esa parte? Entonces es access list 1. Entonces, ¿qué colocamos? Entonces, colocamos aquí un permit, porque vamos a validar un permit ¿a quién? A la 192.168.10.0 y voy a validar toda la red 0.0.0.255 y eso es todo lo que tengo que hacer ahí.
dense cuenta, toda la dirección de red que voy a trasladar. Entonces voy a tomar precisamente todos esos hosts. Adicionalmente, pues bueno, listo, en ese caso ya está considerada la dirección, o sea, ya ahorita lo que viene considerándose es la disposición de dónde se va a aplicar esta lista de acceso y a qué grupo de traslación. El grupo de traslaciones es este NAT pool. Obviamente nosotros le colocamos acá, en este caso de otra forma, IP NAT pool, para nosotros se llama así, de esta manera. Entonces, digamos que ya esta situación involucra que yo coloque cómo es que voy a considerar la apertura de estas cosas. Entonces sería un IP NAT inside source list 1. Un pool, NAT pool, NAT pool. Entonces acá, entonces es IP NAT inside source 1, que es la lista de acceso. Entonces, ¿qué viene a continuación? El pool, que es un nombre. Ahorita sí pego. Ahora IP NAT pool. No, mira, es IP NAT inside source list. IP NAT inside source list 1 pool NAT pool. Es lo que tengo, ¿no? ¿No es este? ¿O es Sí, sí, es ese. Sí, ese. Ah, listo. Listo. Tranquilo, profe, puede comprar un poquito más en usted. Señor. Puede comprar un poquito más en usted. No, yo pensé que yo me estaba equivocando, es que me hacen dudar. Parezco. Tranquilo. Entonces, en este caso ya yo tengo esa disposición, o sea, ¿qué he hecho? He cogido la lista de acceso para el grupo de direcciones internas y se la aplico al pool definido. Eso es todo. Entonces, ahorita, ¿qué viene a continuación? Entonces, ahorita lo que tengo que hacer es considerar la aplicación de la lista de acceso. Entonces, esas se colocan básicamente es por interfaz. Como yo tengo, en este caso, en el ejercicio, una interfaz gigabit 0 y una gigabit 01, aquí viene la inside, aquí viene la outside. Entonces vamos a hacer esa parte. Entonces, interface gigabit 0/0. Entonces aquí le digo IP NAT inside. Listo. Y exit. Y en la otra es la outside. Entonces le decimos, busquemos el comando y es IP NAT outside. Y ahí está aplicado esto. Ya. Entonces, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Pues, maestro, mande tráfico. Entonces, voy a revisar. Voy a mandar tráfico de acá a cualquiera de estas cosas y voy a ver qué pasa aquí. Entonces, estamos en modo simulación. Pues volvamos a mandar tráfico HTTP. Entonces, no mandemos carticas, sino que mandemos tráfico HTTP. Pero entonces, yo ya arreglé lo de los servidores. Vamos a ver el DNS. Si el DNS quedó arreglado, porque este es el DNS, este es el que traduce. Ah, teníamos un error, nunca lo iba a encontrar, ¿cierto? Entonces acá en este caso tenemos un solo servidor web. Podemos cambiar el nombre, ¿no? Pues como para de pronto cambiar la situación, pongámosle que el server web 253, supongamos, tenga el servidor Coloso, pongámosle así, coloso.com, supongamos que así se llame, ¿cierto? Ya, listo. Entonces yo ya tengo allí un servidor Coloso en la 253 que se supone que es este, en este caso. Y voy acá a colocar otro servicio web, básicamente. Entonces, en este caso, el DNS, ¿cuál es? Pues seguimos en el mismo DNS, que el DNS está acá. Entonces aquí pues vamos a colocar nombres como Perseo. Aquí este va a ser el 254. Entonces aquí lo adiciono porque ese no estaba. ¿Entendieron, jóvenes? Ya, entonces acá estoy considerando dos servicios. Entonces, ¿quién es para mí Coloso? Coloso es este. Entonces en Coloso voy a su servicio HTTP
y pues coloco algo que me diga que él es Coloso. Entonces pongamos aquí Coloso. Listo. Ya, como para darme cuenta que es él. Y acá, pues acá tengo el señor Perseo. Entonces hago lo mismo. Edito cualquier cosa allí. Y esta parte lo dejo bien en claro. Listo, se fue. Entonces ahorita sí hagamos las peticiones. Entonces voy a hacerlas desde este dispositivo. Vamos a revisar si ellos ya tienen los DNS, el DNS respectivo. Sí, ya está puesto. Ya está puesto. Entonces, como ya está esa situación, entonces voy a meterme a un una web de acá. Entonces escribo www.coloso.com. Entonces nosotros estamos en simulación, ¿no? Entonces aquí salió primero una petición al DNS. Entonces démosle, digamos, como transcurso a eso. Acá ya lo encuentra. Entonces la petición DNS ya fue resuelta. Ahora viene una petición TCP. Esa petición TCP es por abrir un socket, ¿cierto? Él primero le pregunta a quién es, a quién debe hacerle las peticiones. Creo que aquí hay un loop. Entonces ustedes me dirán qué fue lo que hice mal. Entonces, a ver, revisemos. Ese es el DNS, ¿cierto? Espera un momentico. Vamos a quitar este escenario. A ver. Que quedó como bloqueado. Que bloqueo esto. ¿Muchos procesos abiertos o qué? Ay, Dios mío. Volverlo a abrir. Esperemos a ver si quedó guardado todo lo que he hecho. Vamos a ver. Este era el 254. Aquí ya se hizo una programación, ¿no? Entonces vamos a ver si está todavía. Bueno, ahí están las dos direcciones. Ah, no, no quedó. Toca volver a escribir el código. Menos mal estaba el video, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el primer paso? Jóvenes. Aló. Voy a colocar los servicios primero. Este se llamaba ¿quién? Coloso. Coloso. Y salvamos. Y este se llamaba Perseo. A nivel de servicios. Listo, entonces el DNS que traduce es este. Entonces aquí voy a colocar Coloso. Y acá es 253, ¿no? ¿Listo? Y coloco acá Perseo.
¿cierto? Y acá 254. Y esta sí la adiciono. Entonces ya quedaron las dos direcciones para traducir. Entonces, mientras tanto voy salvando. Entonces ahorita pues voy a colocar, fueron los comandos que nos tuvimos que haber aprendido ya. ¿Cómo van los comandos? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Sí se acuerdan o no? El primer paso es el del pool. Entonces, IP NAT pool. ¿Cómo era que le íbamos a colocar? Entonces, cambiémoslo de palabras. Coloquémosle aquí Coloso Perseo. Muy largo, ¿no? Pero bueno. Entonces, acá básicamente vamos a colocar las direcciones 200.20.2.1 a la 200.20.2.2.5. Y la máscara, que sería, bueno, aquí, aunque decía que uno también puede colocar el prefijo, ¿no? Pero pues vamos a colocar la máscara que es 255, 255, 255, 0. Este es el grupo de dirección. ¿Qué coloqué mal yo? Tengo que colocar ese comando netmax. Listo, entonces salvamos. Vamos a ir salvando. ¿Qué más venía a continuación? Access list 1 permit, ¿cierto? Perdón. Permit, ¿qué es la cosa? 192.168.10.0 0.0.0.255. Listo. Entonces ya tengo la lista de acceso. Entonces ahorita voy a meterme a colocar la asociación del pool. Entonces sería IP NAT. ¿Cómo era acá? ¿Cómo era la cosa? ¿Inside o outside? IP NAT inside. ¿Se les olvida o no? Tienen como mala memoria ustedes, ¿no? Inside source list. Inside source list 1. ¿Aplicada a qué? Coloso Perseo. Todo, ¿no? ¿Qué está pidiendo esta cosa? Perdón, el pool. Y luego sí, esta cosa. Entonces ya quedó esta parte. ¿Listo? ¿Qué más seguía a continuación? La aplicación de las interfaces. Entonces sería interface gigabit 0/0. Entonces sería IP NAT inside exit. Y acá en la 1, pues es sencillamente eso, ¿no? El outside. Después de la máscara, ¿no, profe? ¿Cómo, perdón? Después de eso llamamos de la máscara. No, ya no va nada más, vea. Haga pruebas. Yo no veo nada más. Lo de la máscara, eso fue en la primera parte. Bueno, pues es lo que yo veo, ¿no? Entonces, en este momentico, yo ya tengo esa consideración, pues vamos a ir grabando acá, que fue que no quedó el ejercicio. En este caso, no quedaron los nombres, pero bueno, yo ya sé que para mí se llama Coloso. Y ese se llama Perseo. Entonces yo ya sé que Perseo es un DNS. Por acá en el otro ejercicio sabíamos que este era el DNS. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces ahorita pues accedamos a Coloso o a Perseo. Entonces en el modo simulación. Entonces yo lo voy a acceder acá desde estos dispositivos. Voy a buscar a Coloso o a Perseo. Busquemos a Coloso. Entonces aquí tiene que haber una petición inmediatamente dispuesta al DNS. Pero acá está. ¿Por qué lo hacemos? Yo creo que es el servicio que más trabaja uno, ¿no? Ese fue el DNS. Contestó el DNS, que es Perseo. Ahora él pregunta por básicamente una apertura de un socket acá, porque ya sabe quién es.
O sea, él ya no le va a ir a preguntar a Perseo sino a Coloso, porque ya él encontró a Coloso. Entonces ya las peticiones son a Coloso. Entonces acá pues a nosotros nos ha olvidado. Bueno, la página web está abierta. Entonces probablemente aquí ya se resolvió el problema. Y ya creo que está... Ahí está. Precisamente. Entonces, ¿qué queremos ver nosotros? Las interacciones que pasaron acá del NAT. Vamos a ver si eso fue exitoso. Show IP NAT Translations. Ahí está. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros usamos una dirección de ese pool, pues obviamente usamos la primera porque no hay más tampoco. En este caso, para trasladar esta dirección que está acá, en ese sentido, en el puerto 1025, para poder ir a hacer una conexión con este valor de acá en el DNS primero. Esta fue la primera interacción. La segunda interacción, ¿cómo funcionó? Desde acá mismo, enmascarando esta dirección que está acá, en el mismo puerto 1025, pero conectándolo con el servicio HTTP. Y eso fue todo. ¿Quedó claro? Bueno, no contestamos, ¿listo? Esa parte ya está hecha. Entonces, ahorita viene el último de estos, que yo creo que es el que de pronto a mí más me gusta de estos, y este se llama PAT. ¿Cómo se hace un PAT? El PAT básicamente, pues en este caso, pues obvio, en ese sentido, digamos que es un NAT que se le llama NAT sobrecargado. Dice allí que hay dos posibles formas de considerar la sobrecarga, y va a depender de cómo una estructura de un ISP ubique las direcciones públicas, porque uno puede ubicar, o sea, ¿cuál es la idea con esto? La idea con esto es obviamente eso es como hacer la multiplicación de los peces y de los panes, ya que estuvimos nosotros en semanas así. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros lo que vamos a hacer es que un ISP ubique una única dirección pública para una organización. No necesitamos que haya ahorita, como lo que acabamos de mostrar, un pool, porque eso fue una especificación dinámica. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es sobrecargar esa dirección, pues obviamente diciéndole que vamos a utilizar para esto una configuración especial. Pues la configuración especial es decirle que esa especificación de configuración implicará que quedará sobrecargada. Entonces, de hecho, eso es lo que realmente caracteriza el montar un Port Address Translation, o lo que se denomina en este momento PAT. En este caso, ¿cómo es el procedimiento de configuración? Entonces, ahí está. La primera cosa es de determinar cuál es la única dirección que sirve para esto. En este caso, para el ejercicio de nosotros es la 200.20.2.1, porque es el puerto de salida. Uno define una lista de acceso como para obviamente considerar en ese sentido cuál es el tráfico que uno permite validar para ser trasladado. Y luego establece una traslación dinámica especificando esa lista de acceso en la interfaz que uno la va a aplicar, en vez de usar un pool de salida. Pero a ese pool, a ese tipo de cosas, al final le coloca la cláusula overload. Una vez que eso pasa, pues ya está dispuesto todo. Entonces uno identifica qué interfaces son las que van a hacer la traslación. Y este es esto. Entonces vamos a llevar a cabo el ejercicio simple. Entonces, básicamente, digamos que es muy sencillo. Acá en el ejercicio, pues vamos a colocarle nombre a los servidores. Coloquémosle a este Atenea, y a este coloquémosle, ¿cómo le colocamos a este? Pongámosle un nombre de una mujer. Dios mío, no quiero nombres feos. Pongámosle Era. ¿Listo? Y este se llama Atenea. ¿Están de acuerdo con los nombres? Me imagino que sí, ¿no? Ningún problema. Bueno, el caso es que a mí acá ellos tienen básicamente, vuelve y juega, ¿no? En ese sentido, Era es el DNS, ¿cierto? Entonces voy a su configuración de DNS y aquí defino que el 3, que en este caso es el de abajo, que se llame Era, ¿no? Era.com.
¿Podemos borrar o no? O sea, en ese orden de ideas él traduce cualquiera, ¿no? Pero entonces coloquemos este era. Este que está acá es el 2. Este es Atenea. Aquí coloco Atenea. Entonces aquí coloco que es el 2. Ah, bueno, lo salvé, qué bruto, ¿no? Y acá le pongo, ¿cómo es que era? Era. Y acá es el 3. Listo. Entonces el 3 es era, el 2 es Atenea. Entonces, como yo estoy acá en la parte de configuración de servicios, este que estoy aquí se llama era, ¿no? Entonces, pues aquí en la página web de él le coloco que él se llama era. ¿Listo? Bueno, entonces acá en su página web también pues le hago lo mismo, ¿no? A nivel de servicios. Y acá edito ese nombre. Y aquí le coloco Atenea. Listo. Entonces, pues nosotros sabemos que el DNS traductor es el 222.3. Acá el DNS traductor de ellos es el 222.3. Ahorita preocupémonos por configurar el path. ¿Cómo se configura ese path? Entonces, básicamente, entramos al modo de configuración global, en este caso, ¿cierto? Y consideramos como primera medida determinar la lista de acceso que me determina a mí el tráfico interesante. Entonces sería access list 1 192.168.10.0 y obviamente determino la wildcard que necesito para eso. Esta access list 1, me falta algo acá, permit. Como ese comando. Listo. Entonces ya tengo la primera parte de esto. Entonces, luego, ¿qué coloco? Pues coloco básicamente que voy a sobrecargar. Entonces, sería IP NAT Insights Source List 1. Entonces, aquí me va a preguntar a dónde mando esto. Entonces, yo lo voy a mandar a una interfaz. Voy a sobrecargar la interfaz de salida precisamente de este puerto que está aquí, que es la Gigabit 01. Entonces, es interface gigabit 0/1 y obviamente pues como estamos determinando que esto es un path, yo le escribo aquí en este caso la cláusula overload, ya es path. Entonces ya en este momento ya tengo todo el comando hecho. Ahora ¿qué hago? Pues me entro a las interfaces, interface gigabit 0/0 y le digo acá, pues hombre, IP NAT Insight, en este caso exit, y en la otra pues la misma cosa, ¿no? En la 01 IP NAT Outside. Listo. Entonces, pues el mismo cuento, ¿no? Hacer pruebitas, o sea, ya tenemos claro qué es lo que se hace acá. Pues si quieren más bien usamos otro tipo de servicio también, puede ser un servicio FTP, cualquier cosa de estas. Entonces como para cambiar las condiciones. Entonces definamos que Atenea sea FTP. Entonces como para cambiar las cosas. Entonces acá, aquí le voy a colocar FTP, ¿cierto? Entonces allí va a ser Atenea FTP y obviamente pues los usuarios ya, el servicio está aquí activo, ¿cierto? Entonces pues el servicio creo que ya existe, aquí lo estamos prendiendo, ya hay un usuario ahí creado y ahí está esta base de datos. Entonces yo tengo un servidor web, un servidor, hagamos el servicio FTP. Entonces digamos que yo voy a hacer un FTP desde un computador de estos. Entonces, el FTP, ¿por dónde lo hago? Lo hago por una línea de estas, digo FTP al www.ateneaftp.com. Ahí está la petición al FTP. Entonces, lo primero que él me va a peticionar es un DNS. Váyase. Pregunte quién es. Entonces, él va a qué computador de estos va a preguntar.
Vuelvo a preguntar a este, porque es el DNS. Ahí está definido eso, ¿no? En este caso, ya, ahí ya esto, ya él está traducido. Probablemente aquí ya pasa otra cosa. Ahí está, básicamente ya, él va a preguntar, abrir el socket de Atenea. Y ahí queda básicamente abierto. Ponle cuidado. Aquí me pide un username. Entonces yo le voy a colocar aquí Cisco. Esa petición tengo que ir o sea, esto ya es un diálogo que estoy estableciendo con el servidor. Entonces acá me va a pedir un password. Entonces aquí le digo Cisco. Entonces obviamente esa petición se va y acá pues obviamente me va a determinar, ya tengo FTP, o sea, yo ya estoy aquí FTP. Entonces eso fue por FTP. Ahorita hablemos de acá, de abrir, en este caso a nivel de esta parte, lo que es ERA. Entonces coloquemos aquí www.era.com. Entonces eso todo se tiene que ver reflejado acá. Entonces yo voy a avanzar con la petición. O sea, solo sencillamente estoy generando tráfico, no más, para que básicamente pues todo quede supuestamente determinado a nivel de lo que son las traslaciones. Ya de pronto esto está abierto. Ahí está, era. Entonces ahorita sí preguntémosle al router, bueno, mira, quién se metió, quién interaccionó. De hecho, este tipo de cosas se pueden hacerle rastreo. Entonces sería show IP NAT translations. Ahí está. ¿Sí están viendo? Entonces, ¿qué sucedió? La situación es básicamente la que hemos denotado nosotros, y es que nosotros estamos usando una multiplicación de puertos. Nosotros estamos accediendo definitivamente desde un grupo de puertos, en este caso desde un dispositivo local, básicamente para traducciones al DNS. Hemos preguntado en el DNS quién era Atenea FTP y era.com en este caso, y pues obviamente hemos establecido las comunicaciones. Esta que está aquí es la comunicación que básicamente pudo haberse estado haciendo en este caso por el puerto 21, que es el puerto del FTP, a este dispositivo que está acá, que fue el 155, que fue el que peticionó eso, básicamente. Bueno, entonces yo creo que pues acá le damos un exit, o ¿cómo es la cosa? Quit es la cosa, ¿no? Listo. Se le olvida a uno esa parte, pero bueno, todo bien. ¿Alguna pregunta? En video. En este caso, pues esto es lo que le da básicamente como vida y conocimiento a la parte de lo que tiene que ver la gestión de red. De hecho, pues nosotros, para hablar de gestión de red, básicamente pues tenemos que entender que la vida pues se compone por consideraciones de múltiples objetos, con los cuales básicamente nosotros lo que hoy en día lo que buscamos es hacerles administración. Nosotros vamos a entender un poco más por qué realmente es necesaria la gestión de objetos realmente desde el punto de vista de tecnología de la información con a través del uso de protocolos como el de SNMP. ¿Listo? Entonces, en este caso, denme un segundito que yo no quiero que aquí vaya a pasar un accidente. Un segundo. Bueno, continuemos, jóvenes. Entonces estamos hablando de los conceptos de SNMP. Entonces, de hecho, pues SNMP es un protocolo que se monta básicamente en 3 diferentes versiones en este momento. De hecho, pues es un conjunto de aplicaciones de gestión que se utiliza para manejar objetos que tienen servicios ofrecidos específicamente por TCP/IP. SNMP, si lo miramos de esa manera, entonces fue un protocolo que obviamente se implementó por el IAB en este caso, y pues digamos que eso se implementó debido a las consideraciones que se estaban dando en el comienzo de las redes.
de mirar, pues obviamente SNMP no es el único protocolo, sino que es en ese sentido el más usado. De hecho hay otros protocolos, por ejemplo está el HEMS y el SGMP, aunque básicamente pues en ese caso hay diferencias fundamentales. De SNMP podemos decir que es un protocolo de capas de aplicación. Actualmente él maneja versiones 1, versión 2, versiones 3 en este caso, pero obviamente la versión 3 con respecto a las demás ofrece una cantidad de mejoras con las cuales puntualmente nosotros estamos determinando gran cantidad de cosas mediante por ejemplo, en ese sentido como la seguridad. Si definimos desde ese punto de vista, en ese caso, ¿para qué necesitamos SNMP? Pues nosotros necesitamos SNMP para ofrecer básicamente cosas como el manejo en las redes del tamaño, de la rapidez, de la eficiencia, de la seguridad, de la privacidad, de la compatibilidad. Pero de todas maneras, en ese orden de ideas, las versiones, en ese sentido, o sea, yo hablo en general porque es que SNMP hace todo eso. La versión 2 ha sido en estos momentos mejorada con respecto a la que salió ahorita actualmente, que es la 3. La 3 ya tiene encriptación y ya maneja conceptos de seguridad mucho más fuertes desde ese punto de vista. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto básicamente funciona a través del concepto gestor agente. El concepto gestor agente es una extrapolación de la idea que se tiene entre lo que es el concepto cliente-servidor, porque SNMP es un protocolo de servicios, de capas de aplicación, en donde básicamente pues hay aplicaciones que se van a ofrecer para ser gestionadas por el hecho de que ellos controlan una gran cantidad de agentes. Entonces digamos que SNMP es aplicable desde ese punto de vista como concepto heterogéneo en diferentes redes, en este caso a nivel LAN y a nivel WAN. ¿Ya? De mirar, pues aquí tienen un gráfico simple. Ustedes aquí pueden considerar, por ejemplo, en este caso una nube de interconexión vía TCP/IP, en este caso, y en donde básicamente encontramos que hay un agente que está con la consideración de estar instalado en una de las máquinas objetivo, en donde el gestor es el que básicamente va a traer información para este tipo de cosas, en este caso. Ahora, mirando esta situación desde ese punto de vista, entonces nosotros consideramos básicamente que las relaciones entre gestores y agentes, en ese caso, se están manejando con el objetivo de almacenar información y considerarla dentro de una base de datos. Entonces, digamos que la base de datos es bien importante, porque el gestor lo que va a hacer es que supuestamente determine qué se tenga que hacer en ese caso, o le diga a los dispositivos que están verificando la información qué hacer con esa información. De hecho, hay posibilidades de enviar información de gestión y extraer información de gestión. Entonces, eso va a considerarse de acuerdo a la forma en cómo se determinen las consideraciones tipo cliente-servidor que tenemos dentro de estos sistemas, en este caso. Ahora, ¿cuál es la idea de SNMP para basar su gestión? SNMP se basa básicamente como en tres formas o en tres formalismos con los cuales pues lo que podemos pensar nosotros es que pues lo primero es que un gestor va a comprobar siempre, constantemente, o sea, porque se ejecuta recursivamente a agentes que están solicitando información que reflejen el funcionamiento del mismo agente. Un gestor va a forzar a los agentes, obviamente, a realizar tareas en donde básicamente pues esos gestores están reiniciando todo el tiempo los valores de una base de datos de ser necesario. Y obviamente pues los agentes, ¿qué es lo que están haciendo? Contribuyendo a lo que son los procesos de gestión, advirtiendo al gestor de una situación de pronto en ese sentido inusual. Eso es básicamente lo que hace a nivel de ideas la gestión en SNMP. Entonces, todos los agentes están en el sistema de administración de red, registrándose con todos los eventos. Entonces, en otras palabras, eso es un mecanismo de control. No es un mecanismo de seguridad, sino que a través de esto se pueden establecer conceptos de seguridad para obviamente fortalecer en ese sentido las cosas que se están trabajando acá. Entonces, en ese caso, fundamentalmente, podemos mencionar nosotros, por ejemplo, que yo puedo establecer el envío de estados, ¿sí? Aún desde una máquina a otra. Eso es bien importante. Nosotros todo el tiempo estamos interesados en que Internet sea gestionable. SNMP lo que ha hecho es facilitar ese tipo de cosas desde el punto de vista de las capas de aplicación, porque ha presentado básicamente
de forma estructurada, en este caso, dos tipos de protocolos para poder llevar a cabo eso. Una de estas se llama la estructura de información de gestión, que se llama SMI, y la otra, que es muy importante, se llama MIP, que es la base de información de gestión, que es lo que hoy en día más que todo caracteriza a todo sistema. Entonces, ¿sobre qué se compone la gestión realmente? Nosotros nos componemos en la estructura de información, como les dije ahorita, la estructura de información de gestión, SMI, la base de información de gestión y la existencia del protocolo de gestión de red simple. Entonces, esos son los componentes de gestión realmente de Internet, por si alguien les pregunta, son tres: SMI, MIP y SNMP. No hay más en este caso. Entonces, si lo miramos de otra manera, pues ya es como buscar cosas que no existen. Pero realmente cuando uno habla de la estructura de gestión de la información de gestiones, en este caso, ¿sí? Ese SMI, pues eso es un componente que tienen todas las redes, lo tienen todos los sistemas realmente. Y obviamente, ¿de qué se encarga? Por ejemplo, SNMI define objetos, los nombra, en este caso, los puede manifestar como almacenar y codificar y transmitirlos básicamente por la red. Y está lo que es la base de información de gestión, en ese sentido, que es la MIP, que es el segundo componente que se utiliza en la gestión, en donde cada uno de estos agentes pues tiene su propia forma de ver las cosas, en este caso. Entonces, a las MIP llegan los objetos. En este caso, nosotros estamos estudiando la estructura de las redes a nivel IP. Entonces, yo tengo todo lo que me considere TCP/IP para ser gestionado, y todo está registrado en el árbol de gestión de las MIP, como pueden apreciar allí, ¿no? En este caso, todo lo que yo haga lo puedo revisar. Ahora, ¿cómo se hace esta cosa? Pues nosotros vamos a utilizar en ese sentido una unidad de datos protocolares de SNMP, en este caso, para lo que fundamentalmente se llama la comunidad de gestión. Nosotros en las versiones que estamos manejando, nosotros aquí podemos manejar la versión 2 y la versión 3. La versión 1 pues no, ya no tiene sentido. ¿Cómo se crea la gestión? Lo primero que hay que hacer es considerar que vamos a ser parte de una comunidad. En esa comunidad nosotros generalmente la declaramos o pública o privada. Entonces las PDUs, de acuerdo a eso, van a fluir de un lado para otro. Las PDU son las unidades de datos protocolares que se producen por cada protocolo existente. Entonces, digamos que nosotros vamos a estar muy pegados de ciertas cosas, como cuáles, por el hecho de que de pronto nosotros en una red, en un sistema de gestión de red, estemos interesados en ver variables, en ver estados de red. Por ejemplo, si yo quisiera gestionar los discos duros a nivel de almacenamiento en una red de computadores, lo puedo hacer. Puedo saber en ese caso qué tanto espacio tiene cada disco duro, qué tan ocupado está. Puedo también advertir ciertos estados de ciertos computadores, como es el funcionamiento de sus procesadores, y en esencia muchas cosas que están asociadas a la operación que sería muy bueno tener en cuenta en este caso, porque son los componentes bien importantes de esta parte de la gestión. ¿Cómo funciona esto? Nosotros normalmente establecemos entre los agentes SNMP, que es el servidor, y los gestores SNMP, que son los clientes, conexiones a través del protocolo UDP. O sea, esto tiene que ser muy liviano en ese caso, ya desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues obviamente uno hace esto a partir del enlazado de variables, que obviamente se define mediante mecanismos de codificación. Ese mecanismo de codificación está escrito en un lenguaje que se llama ASN1, ¿ya? En este caso. Entonces, ¿qué cosas uno puede hacer con el protocolo de SNMP? Pues puede hacer un get request, set request, get response, un trap, un get bulk request. O sea, son el hecho de poder fluir con señales que están dispuestas dentro del mismo protocolo para exigir información de control, en este caso, o exigir información de gestión, o cómo sacarla de un dispositivo, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, un get request, ¿cómo funciona? Por ejemplo, el get request lo envía el cliente a la agente, que es el servidor, para devolverle el valor de una variable. Obviamente, pues esto va a ser a nivel de respuesta a la gente, bueno, mejor dicho, en respuesta ese agente que está allí, en ese caso, le responde indicando que ese valor que envió por ese medio de ese get request, pues tuvo un éxito o tuvo fracaso, ¿ya? Entonces, ¿qué es un get next request? O sea, esto lo manejan a nivel de envíos de datos el gestor,
a la gente, que en ese caso para recuperar valores de cualquier cosa que se esté allí asociando. Entonces, este mensaje, ¿para qué se usa? Normalmente estos mensajes se usan para hacer recorridos de listas, de tablas, de estructuras de datos, en donde supuestamente pues se ha considerado en referencia un valor a revisar desde un valor, digamos que desde un estado hacia otros tipos de estados, por ejemplo en este caso, ¿ya? Ese get response no es otra cosa que la forma de enviar las respuestas de los get requests y el get net request al gestor, en ese sentido. Y obviamente, ¿qué hay adentro de esto? Pues las variables que están solicitadas. El set request normalmente se envía desde el gestor a los agentes para fijar o almacenar el valor de una variable. En otras palabras, es como llegar y decir, vea, a ese valor colóquele este estado. Entonces, normalmente el sistema de gestión de red lo usa para solicitar o modificar algunos valores de desde los agentes a algunos objetos que de pronto se les necesita hacerle o modificarle alguna condición. ¿Ya? Entonces, pues el trap, que básicamente es otra de esas, digamos que señales, normalmente se envía desde el agente al gestor para informar de un evento. Entonces, cada vez que pasa un trap, es algo que pasó. Un trap, algo que pasó. Entonces, en ese orden de ideas, pues ese tipo de cosas notifican, por ejemplo, el momento y la hora en que se está dando una novedad. La PDU, normalmente, en este caso, está compuesta por ese tipo de situaciones. Tiene, esa es la estructura, tiene marcas, el tipo genérico de trap, el tipo específico de trap, el timestamp y el enlazado de las variables, la dirección del agente, el concepto del tipo de PDU, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de hecho es un protocolo muy completo en este caso. Y aquí está la explicativa de cada una de esas partes. Entonces, el Enterprise va a indicar el subsistema de gestión que ha emitido el trap. La dirección del agente, pues normalmente habla de la dirección IP que la gente está usando para emitir ese trap. Está el tipo genérico de trap, que de pronto en ese caso hay varios valores desde el 0 hasta el 3 en ese sentido, y obviamente cada uno de estos indica estados. Está el tipo específico de trap, está el timestamp y el enlazado de variables. Por ejemplo, en el tipo específico de trap, pues se usa para algunos trap privados de fabricantes. Hay fabricantes que establecen sus parámetros de trap. Y desde ese punto de vista, nosotros podemos encontrar otras cosas importantes allí, como es el enlazado de variables, en este caso, que de pronto son información que está de forma adicional sobre la causa de un mensaje. Bueno, adicionalmente, por ejemplo en este caso, el get boot request es un mensaje que utiliza ya solamente la versión 2, la versión 3 del protocolo SNMP, y pues se usa cuando tenemos asociada una transmisión de datos muy grande. ¿Para qué se usa? Se usa fundamentalmente pues para recuperar estructuras de información un poco complejas y grandes, que de pronto en ese caso la versión 1 no está de pronto capacitada o determinada para esto. Bueno, está el info request, que es básicamente un mensaje que lo utiliza el sistema de gestión en versión 2 o 3 para transmitir un mensaje a otro sistema de gestión con las mismas características. Normalmente uno a veces cuando está haciendo esquemas de gestión en SNMP establece que este tipo de cosas sean dispuestas a nivel de comunidad desde ese punto de vista. ¿Qué otra cosa importante? Pues mencionar que hay algunos productos de SNMP que de pronto utilizan hoy en día este tipo de cosas, que son privados en ese caso. O sea, uno de ellos es el HP OpenView, ¿cierto? ¿Qué es HP OpenView? Es un conjunto de soluciones. Software lo que hace es supuestamente es, en ese caso, agendar sobre su estructura un conjunto de servicios que están asociados a los mecanismos de tecnología de la información y que están en relación con la infraestructura que convencionalmente uno maneja, que está asociada a las redes, que es la parte de voz y de datos. Por ejemplo,
Con este tipo de cosas uno puede ofrecer servicios de mayores de calidad. Lo que pasa es que es un producto comercial realmente, si lo miramos de esa manera, en este caso, ¿ya? Y la tecnología de la información, pues es básicamente ese es el ambiente en el cual, digamos que se objetiva realmente todo el concepto de gestión que está asociado en el SNMP. Pues todo lo que está asociado en tecnología de la información es gestionable. Entonces, hablar de tecnología de la información es hablar realmente de un gran cúmulo de cosas. De hecho, para hablar, por ejemplo, de Internet de las cosas, hay que hablar de tecnología de la información. ¿Cuáles son las características de OpenView? Pues OpenView trabaja, por ejemplo, en ese caso, sobre la disposición de eventos en equipos de redes, en los dispositivos que están matriculados y asociados, en ese caso, irreconocibles por su base de datos, en ese sentido, y su base de datos, y ellos cargan sus bases de datos asociadas a esto que son sus propias MIPS. Bueno, obviamente una de las cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta en SNMP es que se deben de buscar interfaces gráficas para poder hacer mapas jerárquicos y que recrear ambientes en las mismas empresas. Bueno, hay mecanismos dentro de esto, en ese sentido, que sirven, por ejemplo, desde ese punto de vista, para hacer recolección de información. Por ejemplo, un data collector se puede encargar de hacer eso. Este es como el mecanismo de administración que establece OpenView, extremo a extremo, ¿ya? Y obviamente, pues este es uno de los productos que encontramos nosotros a nivel comercial, ¿ya? Y que son de estándares cerrados. Entonces vamos a revisar un poquito de una vez, pues la parte en ese sentido de qué clase de cosas podemos ver nosotros a nivel de, pues para no sesgarnos solamente a eso. Vamos a revisar nosotros de una vez un ejercicio de SNMP. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces vamos a configurar SNMP. Aquí tenemos nosotros una topología base. Es una topología muy simple en este caso. Voy a abrirla acá, ¿cierto? Es este. Y si no es esa, pues la cambiamos, no hay problema. Bueno, es un poquito diferente. Creo que esta depende de este. Ah, es de esta, sí. Este es de la versión 6.2. Pues trabajemos primero con este, que este es como más simple, ¿cierto? Trabajamos con esta que está acá, que ya está hecha, en este caso. Entonces, allí que vemos nosotros. Un par de routers, una ubicación. ¿Cuántas redes estamos viendo acá? Pues tenemos básicamente 3 redes en este caso. Aquí hay una red, 2 redes, 3 redes. Este es el enlace WAN. Entonces, acá está la configuración de esto, ¿no? En este caso, o para llevarla a cabo. Pero ¿cuál es lo importante? Lo importante de esto es que obviamente nosotros vamos a recrear los objetos que sean partes, obviamente, de una comunidad de SNMP. Entonces, para poder llevar a cabo eso, pues eso es una cosa muy simple, ¿no? ¿Yo qué hago para esto? Pues aquí está. Como primera medida, configuro el sistema, ¿cierto? Y configuro la interfaz
de red LAN que yo tengo en el dispositivo. Configuro la red WAN y lo ubico a él en una comunidad de solo escritura y en una comunidad de lectura y escritura. Coloco una ruta por defecto que apunte al otro lado y pues obviamente guardo esa configuración. En el otro lado, ¿qué hago? Básicamente hago lo mismo en este caso, y a el mismo dispositivo lo meto en una comunidad de solo lectura y una comunidad de lectura escritura, ¿ya? Y una ruta estática, una ruta por defecto para el otro lado. El switch, básicamente lo que tenemos que considerar en él es una especificación en la cual a la VLAN de ese switch le vamos a colocar específicamente pues una dirección IP, el switch D, que en este caso sería en ese sentido este que está acá, y el switch A ver, coloquémoslo en el contexto del laboratorio. En este caso, este sería el switch B, el switch C, el switch D y ese sería el switch A. Entonces, en ese sentido, aquí está el switch E, B, C, D y A. Ellos tienen direcciones IPs. O sea, este está en una VLAN, como pueden apreciar, por lo que estamos viendo, ¿cierto? La 0100, en ese sentido, ¿sí? Y acá, pues el otro dispositivo, pues está en una dirección IP que en el papel tiene que ser diferente, ¿cierto? Acá está en la 172.16.0.100, aquí está en la 192.168.0.100, y cada quien define sus gateways. ¿Eso qué quiere decir? Que este switch D y B, por ejemplo, este switch D está pegado de acá, este switch B está pegado de acá, en este caso, ¿cierto? Y por ahí debe existir un switch C que tiene que estar en la misma distribución de esta red LAN de acá. O sea, todos están identificados, ¿ya? Entonces, es una configuración de direccionamiento IP en todo lado. Ahora, ¿cuál es lo importante que hay que hacer acá? Esa es la configuración. Esta es la imposición de las cosas. Ahora el trabajo está a nivel de MIPS. Entonces yo, por ejemplo, me meto a la topología, en este caso, y hoy voy sobre un PC y busco una cosa que se llama MIP Browser. Entonces, supongamos que me voy para ese PC. Ese PC debe estar configurado, obviamente. Entonces entro aquí y busco lo que se llama la MIP Browser. Listo, acá está. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Entonces tengo que buscar un objeto que sea gestionable. ¿Cuál de esos objetos estoy buscando yo? Entonces voy a buscar el 172.16.0.1. ¿Ya? Entonces voy a decirle acá, en este dispositivo, donde dice Advanced, le coloco 172.16.0.1. Entonces aquí debería de colocar yo las claves que supuestamente he asociado para eso. ¿Cuáles son las claves que se colocaron? Pues obviamente nosotros colocamos unas claves acá, en este caso, ¿cierto? ¿Estarían dispuestas? Vamos a ver. Pues como fue trabajado con versión 3, en ese sentido, pues hay una clave de lectura sobre el puerto 161 y hay una clave de pronto en ese sentido para escritura. Entonces dice, primero nosotros hemos seleccionado un objetivo sobre un agente en SNMP, así que hemos cliqueado en Advanced y entramos la dirección IP a quien deseamos conectarnos, y en este caso vamos a conectarnos al router A. En este sentido, el router A es este, en este caso, ¿no? Entonces acá pues establecemos básicamente esa parte, y obviamente en ese sentido vamos a entrar, son los dos passwords que hemos colocado en los routers y en los switches. Entonces, ¿cuáles serían los passwords que se colocaron? Bueno, de momento pues no vemos ninguno, pero vamos a ubicar un par de passwords. Entonces coloquemos aquí en ellos, en este caso, en el dispositivo, coloquemos aquí, como es para versión 3, coloquemos aquí Cisco, supongamos. Entonces, en este momento,
Entonces acá, ¿de qué se trata? Se trata de revisar en ese dispositivo qué podemos encontrar. Como se trata de un enrutador, aquí ya entra a la comunidad de ellos, en este caso. Entonces el router, por ejemplo, aquí está toda su familia. Entonces aquí yo estoy revisando, por ejemplo, quiero revisar sus interfaces. Aquí están las interfaces que yo estoy considerando del enrutador. En este caso voy a colocar sus direcciones IPs. Esa es, por ejemplo, en ese sentido, ¿cierto? Yo puedo considerar todo lo que supuestamente sea concerniente con respecto a él. No voy a revisar RIP ni OSPF porque no tengo esa parte, pero yo sí tengo básicamente la consideración de algunos de estos parámetros que obviamente en este caso yo puedo revisar. Yo, por ejemplo, ¿qué podría revisar yo? La tabla de routing, que es uno de esos objetos que me entrega todas estas entradas, ¿ya? Entonces las interfaces también se me pueden entregar a mí en ese caso. Bueno, aquí hay un timeout, el tipo de interfaz. Aquí tenemos en este caso, digamos que toda esta especificación de objetos en ellos, ¿ya? Entonces esto es la idea con la cual yo puedo revisar esto. Ahora yo también puedo entrar al otro dispositivo en ese caso. Uno puede hacer esos tres tipos de parámetros, ¿no? Les repetía yo a ustedes desde ese punto de vista. Esto es básicamente como un recorrido dentro de lo que se conoce como un árbol de gestión. Esto es lo que se reconoce como un árbol de gestión en este caso. Ahí nos está indicando a nosotros pues que hay algunas cosas que no podemos lograr o alcanzar. Entonces eso sería la interconexión contra este dispositivo. Lo otro sería conocer de este, que sería la 192.168.0.1. Vamos a ver si esto contesta acá sobre este 192.168.0.1. Vamos a ver. Y probablemente pues también nos entregue en ese sentido los mismos tipos de estructuras en este caso, ¿no? De hecho yo tengo aquí asociadas a esto básicamente pues dos tipos de, o sea, mejor dicho, todos estos tipos de MIPS. Estas son las MIPS que estoy encontrando yo acá, de la parte IP, repito, y yo estoy encontrando con base en el trabajo que estoy determinando dentro de esto, las interfaces y obviamente el identificador que tengo con base en esto, ¿ya? Bueno, aunque aquí falta que esto bote parámetros, ¿no? ¿Cómo botará los parámetros? Obviamente pues toca hacer el recorrido dentro del descriptivo que tenemos que hacer nosotros, porque obviamente nos puede devolver, por ejemplo, hasta el nombre del router. En este caso, por ejemplo, si yo le digo sysname dentro de esto, lo que pasa es que aquí no lo está trayendo, ¿no? Desde ese punto de vista. Yo debería sacar aquí esos parámetros. No lo trae. Habría que revisar en ese caso, pues revisar también la versión con la que estaríamos considerando esa parte, ¿no? ¿Ya? Bueno, toca hacer en la práctica, ¿no? Con la que de pronto en ese caso nosotros podemos desarrollar la modificación de algunos de los OIDs, que son los identificadores de objetos, en este caso, y cambiar algunos parámetros, algunos valores. O sea, realmente es esto es lo que es gestión. Cuando nosotros estamos desarrollando realmente procesos de gestión, estamos considerando precisamente esta parte, el poder capturar estas cosas. Bueno, ¿tiene alguna pregunta?